La esperanza teologal. Nuestra tendencia natural es adueñarnos de aquello que deseamos poseer o que aquello que imaginamos como necesario o deseado o necesitado. En mi reflexión sobre la esperanza no deseo aparecer contrario al uso de las facultades intelectuales. Sin embargo, estas facultades también se pueden usar como escudo y defensa ante cuestiones de otro orden más experiencial y trascendente. Por ello, sin que la esperanza teologal prescinda de la mente, de la razón, de la lógica, es otra realidad distinta a lo que puramente intelectual. Ni la seguridad en las ideas, ni el cumplimiento material de los preceptos producirá atracción espiritual. Hoy nos hace falta el balbuceo experiencial de Dios. Es una experiencia interior. El testimonio tenebroso, pero que es intuitivo y que tiene el poder de vivenciar, de experimentar, de intuir lo que Dios puede hacer con su gracia. Hoy día nos hace falta, el balbuceo experiencial sobre Dios, el testimonio tembloroso pero auténtico de quien habla implicado en su propia vida sin refugiarse únicamente en los conceptos. Justamente la esperanza va a chocar con la realidad presente, con tantas noticias contrarias y que pueden lógicamente objetivar una decepción, una desesperanza, una tristeza. Esperar es fácil cuando hay en la vida y a la vista indicios positivos de aquello que se anhela. Todos los humanos, si no estamos heridos de escepticismo, nos movemos por la esperanza de que las cosas serán al final según nuestro proyecto, según nuestro deseo, y acabemos poseyendo el bien y la felicidad. Hay épocas en las que se cierne sobre nuestra conciencia un velo que impide exultar de gozo y menos de esperanza. El hacerlo significaría insolidaridad y parece que la mayor prueba de cercanía al hombre es compartir sus sufrimientos y en ocasiones, por tanto, su desesperanza. ¿Será una inconsciencia la esperanza, una ilusión al margen de la realidad, manifestación que denuncia un vivir aislado como en una burbuja? Hablar de esperanza será una providencia extraña, una provocación no exenta de sadismo ante la angustia que aplasta a tantas personas, una mera reflexión estereotipada frente a una ideología y palabras sin consistencia ni objetivación ante los acontecimientos que vive la humanidad. ¿Acaso será un puro empeño por demostrar lo indemostrable? ¿O, en el mejor de los casos, una sugerencia puramente subjetiva, colmada de buena voluntad y de impotencia, un absurdo frente a los que palpan los sentidos? Las preguntas sobre la esperanza levantan una sospecha y dictan un juicio. ¿No será una evasión para no enfrentarse con los problemas, una incoherencia frente al cúmulo de noticias hirientes, despiadadas, que llenan cada día los medios de comunicación? ¿Llegará a ser un signo de espiritualidad caduca, reflejo de la distancia entre la teología y la existencia, una provocación más que un acompañamiento, hasta una injusticia frente al desplome masivo de tantas empresas? Si buscara razones para justificar la esperanza, encontraría argumentos estables, seguridades capaces de sobreponerse a la evidencia de los sucesos desestabilizadores y dolorosos. ¿No habrá otra salida que el pesimismo, el tedio, la tristeza, la desesperanza, echarse a un lado del camino y la retirada por el permanente
riesgo de frustración ante lo inalcanzable? En la hora presente, ante los muchos problemas sociales que pueden asaltar el miedo y la tristeza, aunque intente evitarlos. Pero en esta hora difícil, la coherencia en la fe no permite la desesperanza. Y este es el punto en el que radica la razón de la esperanza. Ese es el punto en el que uno, cuando se adhiere a la esperanza, no es ilógico, no es una persona que está en la burbuja de lo que no es real. No me atrevo a afirmar que sea fácil la esperanza. Es un regalo, es un don, y que, por tanto, los creyentes debemos ser testigos y de alguna manera como estandarte de esperanza. Cuando Jesús se hizo presente en medio del cenáculo, los discípulos que estaban llenos de miedo, al ver al Señor, se llenaron de alegría. Por la predicación de Felipe, la ciudad se llenó de alegría. En la visita del ángel a María, ella se llenó de alegría cuando visitó a Isabel, cuando Juan saltó de alegría en el seno de su madre. Pero vamos también a señalar algunos posibles errores que caben en la esperanza. La esperanza no es una trampa espiritual, ni es una terapia psicológica. La esperanza no alienta por empeño ni tozudez ideológica, no es un movimiento de autoconservación. La esperanza no se mantiene encubriendo la mentira o la mediocridad, no convive con la desgana, se nos presenta desnuda de intereses y es convicción fundada en Dios providente. Por tanto, la esperanza no es una estrategia, no es un chantaje. No voy a decir espero en ti que actúes según yo quiero, sino que es un abandono en la confianza, en el deseo de que se cumpla en mí lo que Dios quiere. Esperar contra toda esperanza. La pérdida del sentido moral y ético, la soledad urbana, el individualismo egoísta, la evasión sistemática en el consumo, la orquestación de la mentira y la verbena de la apariencia, nos muestra esta vanidad a veces social. Los padres ancianos llenan los geriátricos, los matrimonios se rompen, los hijos crecen huérfanos, la realidad es la que es y puede suponer para nosotros una situación de angustia, de tristeza, de impotencia. Arden los montes, se seca la tierra, se esquilman los bosques, los jóvenes se matan en accidentes y en tristeza, en depresión. Se monopolizan los recursos de la naturaleza de forma insolidaria. Se extinguen los artesanos, se cierran los pueblos, se mueren los patriarcas. ¿Cómo voy a decir ahora que es posible la esperanza? En estos momentos de quebranto económico, de deterioro social, de crisis comunitaria, de pérdida de los valores morales, de apatía política, sería fácil sumarse a las voces demagógicas con las que añadiríamos mayor desencanto y desespero. No hacerlo quizás se tome por distanciamiento descomprometido de la realidad. Sin embargo, el profeta cristiano, el que anhela realmente la dimensión trascendente y teologal de la vida, se atreve a esperar. La esperanza es paciente, ayuda a atravesar los ciclos insensibles y llega a la osadía de esperar contra toda esperanza. Para el que espera es hallazgo suficiente la confianza, la intuición hecha certeza de la misericordia divina, de las entrañas paternales de Dios. María, por fe, se adhirió a esa opción que le pedía a Dios de ser madre. Y la Virgen María nos enseña a ser esa esperanza
contra toda lógica, como era el misterio de la encarnación. La esperanza se manifiesta en un sentimiento positivo sobre la vida, sin caer en la inconsciencia. Desde la fe nos sorprendemos con la capacidad de esperar contra toda esperanza. El camino de la esperanza no es fácil. Conservo como tesoro la experiencia de haber hecho el camino de Santiago. Y el camino enseña a saborear las cosas en su realidad y su realismo. Con frecuencia, a lo largo del recorrido, acontecen fenómenos inesperados a los que uno se podía imaginar o presentía, los resuelve mejor manera el realismo de lo inmediato, pero siempre con esa expectación de que incluso se convierta hasta el accidente en providencia. Vamos entonces a tener esta mirada a la realidad, esta mirada a la vida desde la perspectiva teologal que es la esperanza. El creyente no queda atrapado en la fragilidad, la fugacidad de un momento. Posee la eterna dimensión de lo teologal y de la vida en Dios. Vamos por ello a sentir esta llamada providente en este tiempo de Adviento. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y los libra. Pues mi ángel está con vosotros, él tiene cuidado de vuestras vidas. Sentirnos guiados, acompañados, protegidos, con esta experiencia de no estar solos ni abandonados en este mundo. Dios no ha querido manifestarse como un ser abstracto. Jesús, que conoce las necesidades humanas en propia carne, se ha querido convertir en la respuesta más comprensible para el hombre. Dios se ha querido presentar como pan para todos. Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy el pan de vida. Vamos por ello, y desde esta primera parte de la esperanza, ahora a iluminar desde el acontecimiento teologal de la encarnación y finalmente desde la Pascua a ver coherente la esperanza cristiana, la esperanza virtud teologal. El fundamento de la esperanza teologal es el misterio de la encarnación y es un hecho histórico, un fundamento teológico, pero no es un constructo, no es una hipótesis, no es un invento, un mito, es un acontecimiento que da base a la esperanza teologal. Quizá no sería igual con tanto ruido como quizá imaginamos y de una manera mucho más íntima. El ángel se acercó a Nazaret y ahí donde le dijo a María: llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué aconteció ahí? ¿Dónde aconteció? No lo sabemos. El evangelista pone esa turbación y algo tuvo que suponer para María el tener esa experiencia de sobresalto por el anuncio y también por la vivencia. María, tú eres el lugar donde reside la gloria de Dios, el arca que guarda el tesoro del Todopoderoso, la tienda bajo la cual acampó el Verbo. Allí le ha puesto su tienda al sol. Llena de gracia, no eres una criatura anónima. El Papa Benedicto la llamará llenada de gracia, en esa especie como receptáculo. Y ante la anunciación, cabe preguntarnos: ¿dónde anunciaste a María la mejor nueva? ¿Fue acaso en la fuente de Nazaret, como se celebra en Nazaret, la iglesia greco-ortodoxa, que tiene ahí su basílica, su catedral, sobre el cimiento, sobre el manantial de la fuente histórica donde iría María a por agua? Concibió del Espíritu Santo. No es posible comprender esta narración si no nos hacemos como niños. A veces uno intenta explicar, intenta comprender,
lo que pudo pasar en esa anunciación, y es imposible si no presta uno la fe y si no presta uno el obsequio rendido de la aceptación del querer de Dios. Hay muchos acontecimientos en el Antiguo Testamento que nos van diciendo, Sara, la madre de Sansón, y Rebeca, y sobre todo la prima, pariente de María Isabel, son acciones del Espíritu Santo, gracias especiales, cuanto más la gracia de concebir sin concurso de varón. No obstante, San José tuvo una colaboración muy especial, porque según la cultura de aquel momento, una maternidad fuera de matrimonio sería castigada con la pena capital, con la pena de muerte, el apedreamiento. Y José colaboró con esa discreción, con ese ser justo, por querer cumplir en todo la ley y a su vez salvar a María. Estamos, por tanto, en el fundamento de la esperanza, esta expectación del acontecimiento del Emmanuel, que es el que da razón para comprender que todo lo que acontece tiene una perspectiva trascendente y teologal. La Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es la encrucijada de aceptar o no la noticia. Ni el escepticismo ni la falsa humildad son respuesta. La actitud sencilla, creyente, como la que tuvieron José y María, es la reacción adecuada. Vamos, por tanto, a entrar en ese espacio sagrado de la encarnación para comprender este misterio de la esperanza teologal, porque no puede ser solamente la lógica y la razón que nos permita un optimismo, sino la sabiduría que nos concede el Espíritu Santo para entender que todo lo que acontece tiene una finalidad providente. No solamente pedimos ahora mismo una colaboración para el misterio de la encarnación, la hubo en José y María, sino en nosotros también. En nosotros, ¿cómo puede ser también esta verdad de Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre en el seno de María? Y es lo que trastoca realmente toda la realidad y nos la hace posible pues, ver de otra manera la materia, la convivencia, el prójimo, la palabra que se hace también transmisora del misterio. Es un hecho realmente sorprendente que supera toda lógica y toda imaginación, y hay quien realmente, cuando uno piensa en esta actitud de María, dices, bueno, ¿qué pasó ahí? Pasó un misterio que nos lo esconde la narración de la Anunciación, o realmente hay un acontecimiento que supera nuestra lógica, pero que es el fundamento de nuestra esperanza cristiana. El fundamento de la esperanza, la encarnación. Dios habla en nuestra lengua. Dios ha tomado nuestra carne. El Verbo hecho carne se convierte en el código esencial para interpretar todas otras posibles intervenciones de Dios. Desde Él todo el universo, la vida humana, los signos de los tiempos, las sagradas escrituras, los acontecimientos humanos son realmente distintos por el hecho del Dios hecho hombre. La Sagrada Escritura nos da el testimonio vivo y permanente del diálogo divino en nuestro mismo lenguaje. Y de cara a abrirnos, a consolidar la virtud de la esperanza, os invito a observar la creación, a observar la naturaleza, a observar el corazón del hombre y a observar también el misterio revelado.
¿Quién no se estremece al asomarse a la riqueza de la creación, a la frondosidad de un bosque, a la hondura del mar, ante la majestad de las montañas, la luz del desierto, la soledad de la llanura inmensa? Sin duda que la belleza de la creación nos ofrece, por tanto, un fundamento también de la esperanza. Los científicos aseguran catástrofes ecológicas como proyección para el futuro, pero creo que el hombre no es un ser programado para la destrucción. Su capacidad de dominio sobre la materia y su espíritu, junto con la vocación más sagrada que ha recibido del Creador, de acrecentar la tierra, la creación, deberán transformarse en esperanza. El ser humano no puede por su propia dignidad caer en la inconsciencia aberrante de quitarse la tierra de los pies. Urge tomar conciencia de esta interdependencia que existe en la creación con todos los órdenes, y a nadie más que al hombre le corresponde administrar el patrimonio de su casa, el tesoro de la naturaleza. Tomemos nota de cómo obedece el cosmos a una orden, y gracias a ello cada mañana nos saluda la luz del alba y nos visita el sol que nace de lo alto. Es famosa la experiencia religiosa que tuvieron los primeros misioneros en México, cuando la cultura azteca entendía que para que saliera el sol cada día tenían que ofrecer un sacrificio humano. Y los padres franciscanos les dijeron a los aztecas: vamos a intentar no matar hoy a nadie para ver si mañana sale el sol. Y cuando salió el sol, realmente entonces comprendieron que no era dependiente del sacrificio humano la salida del sol. Y ese pueblo se abrió a la noticia de este Dios creador que ha hecho todo bueno y todo hermoso, y que no puede estar destinado a la destrucción, aunque realmente estemos viviendo momentos críticos por este tema del aumento climático. El Creador nos permite gozar del señorío sobre las cosas, mas este dominio puede llevarnos a una falsa idea de la realidad. De ahí, por tanto, tengamos que tener siempre esta conciencia de que estamos hechos, sí, a imagen del Creador, para acrecentar la creación, y que todo está destinado para el bien, o todo ha sido hecho bueno y hermoso. La ciencia nos demuestra una evolución antropológica. La fe cristiana, independientemente de las teorías evolucionistas, cree en una intervención personal de Dios. Dios es el origen de la creación, Dios es el origen del hombre, y Dios es nuestro destino. De ahí que la esperanza se funda en esta palabra creadora y en esta palabra redentora del Dios hecho hombre. Pasar por la vida utilizando los elementos del fuego, del agua, del aire, de la tierra, sin conciencia, sin hacer referencia a su creador, poseyéndolo sin trascendencia, sería una extraña relación y quizá una relación presuntuosa, porque nos erguimos como si fuéramos los hacedores de la realidad, cuando hemos sido herederos de esa realidad que nos ofrece la creación. Busquemos, por tanto, esta vocación que nos da esperanza, la vocación de ser artífices, no tanto porque nosotros creemos o creamos la realidad, sino porque somos herederos de un don, de un regalo del Dios creador. Dentro de esta maravilla de la creación, de la naturaleza, del ser humano hecho a imagen de Dios, creo que esta encarnación del Verbo en nuestra naturaleza es el supremo momento
de hasta dónde Dios ha creído en su obra. Dios se ha hecho hombre, esclavo en el seno de una mujer. La palabra de Dios por el nacimiento de Jesús de una virgen nazarena ha entregado su sello al universo, a la materia. Cada humano recobra dignidad divina. Desde ahora, a todo el que se acoja y acepte a sí mismo como criatura, opte por servir, se atreva a mirar al prójimo con amor y proclame la gloria del cielo, aun en medio de la noche, se le desvelará la mirada de Dios encarnado. Hoy se nos revela la debilidad de Dios, que ha sido capaz de desfigurarse hasta el extremo de hacerse por amor un niño desvalido, para que nuestra debilidad tenga también su sacramentalidad. Gustemos, por tanto, este fundamento, este cimiento de la esperanza. No esperamos por estrategia, no esperamos como argumento falaz de autoengaño, esperamos porque Dios ha creado la naturaleza y no solamente la ha creado, sino que se ha hecho Él mismo en el seno de María, humano como nosotros. Señor Jesús, tú eres la razón de esta extraña esencia de las cosas y de las personas, y cuando todo parece destinado a la destrucción por la impotencia de los hombres, gracias a tu nacimiento en carne humana, nada pierde su mayor potencialidad, tu realidad divina. La creación y todas las personas, incluso las sumergidas en su pecado, alcanzan por ti la mayor esperanza, porque tú te has hecho carne, esclavo, conviertes al siervo en noble y la confianza en la mayor sabiduría. A los que te acogen les das poder para llamar a Dios Abba, Papá, pues los haces hijos, y a quienes son capaces de bendecirte y cantarte, en el corazón más oscuro de su noche les dejas palpar la humanidad santísima recostada en un pesebre y envuelta en pañales. Gracias, Señor, por acampar entre nosotros y por ser la razón fundante de nuestra esperanza. Desde ahí, si eres capaz de creer que Dios lo puede todo, hasta nacer de una virgen, si desde tu libertad das un paso de apertura al amor divino, a pesar de la prueba y te abandonas a su misericordia, no obstante la posible desesperanza que te produce el sufrimiento y tu misma fragilidad, si amas más allá de lo agradable y sensible, sobreponiéndote a la ley puramente humana de la afectividad y te entregas del todo, experimentarás la locura del amor de Dios y sus entrañas de Padre, y nacerá dentro de ti un manantial de plenitud tan abundante que no necesitarás otra relación mayor. Él es el motivo y la razón de nuestra esperanza. Será mentira la emoción, el sentimiento de bienestar, la paz del ánimo experimentados ante el anuncio de Dios entre nosotros. ¿Sufres la tentación y la propuesta de dar más crédito a la mediocridad y al comportamiento gris que al fuego fascinante? ¿La desesperanza llama con golpes más agudos a la puerta de tu casa? Cada día aumenta el número de los que se sienten tristes y solos. Pero si también has gustado la paz, el amor generoso, las dos experiencias tienen el mismo derecho a ser consideradas ciertas y posibles. Es verdad la tristeza, es verdad el drama, es verdad la enfermedad, pero es verdad la paz, y es verdad la esperanza, y es verdad el sentido del gozo y de la belleza. Entonces, ¿por qué imponer sobre la belleza y sobre el bien el mal? Es mejor lo contrario, relativizar la torpeza y la prueba hasta que lentamente el misterio inunde con su presencia y se convierta en la misma respiración de toda la persona. Gustemos, por tanto, este principio de esperanza, que es la creación, que es la encarnación. Un principio sabio
es no menospreciar el bien porque nos parezca pasajero o por pura coyuntura de circunstancias, ni absolutizar el mal. No debes arrancar a tu fragilidad y a tu posible torpeza la esperanza de un tiempo luminoso. Un día la luz será eterna y el mal quedará como estrado de los pies del que hoy viene envuelto en debilidad. Tengamos esta perspectiva y no solamente un pensamiento más o menos optimista, más o menos psicológico, sino un pensamiento fundado en el don mayor, que es el don de sí mismo, de Dios, para salvarnos a nosotros de creernos destinados a la nada. Cristo resucitado es el culmen de nuestra esperanza y la confirmación de nuestra esperanza. El creyente, durante el desarrollo de su proyecto en esta vida, deberá asumir siempre una merma en su deseo de plenitud, pero también siempre tendrá la esperanza de su resurrección. No me invento esta verdad. No es de humano herir la tiniebla. Quien hizo la luz, también la oscuridad de la muerte la ha vencido. Busquemos este fundamento final de la esperanza teologal, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y vivamos, por tanto, esta certeza de la esperanza. Si dejas un portillo abierto a la ráfaga luminosa de la Pascua, toda herida se transfigura y la noche queda vencida. Jesús además puede entrar en tu habitación aun con las puertas cerradas y saludarte por sorpresa con gesto de paz, al mismo tiempo que te muestra sus llagas luminosas. Pero Él prefiere quedarse a la puerta, respetarte, y Él está ahí, incluso su cabeza con rocío, llamando, y si le abres, entrará contigo y cenará. Estoy seguro de que si a alguien se desvelará, el Señor será a los que tengan más motivos para dudar de su presencia y de su acompañamiento. Los mejores testigos de la resurrección siempre han sido quienes han tenido razones para negarla y se convierten en signo de vivo de misericordia, ungidos por la prueba, saben bendecir a Dios. Hay muchos personajes en las secuencias de Pascua que confirman esta razón de la esperanza. Jesús se hizo presente en medio del cenáculo y se atrevió en el momento de mayor depresión de sus amigos a decirles: ánimo, no tengáis miedo, no soy yo, estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Los discípulos, al ver al Señor, se llenaron de alegría. La acogida a estas palabras, credencial segura, pues por ser más verdad que una pura experiencia física, se convierten en un reto. ¿Por qué darles crédito? Se llega al límite de no poder explicar la diferencia entre escuchar una palabra como puramente literaria, con una expresividad más o menos acertada, o percibirla como palabra divina que acompaña al hombre con verdad y realiza lo que dice. Es una diferencia. Jesús, resucitado, se dirige en varias ocasiones a los suyos con esta expresión: ¿por qué lloras? No temas, no tengas miedo, soy yo. Los evangelios, cuando narran la Pascua, no describen escenas más o menos bucólicas, pero sí que aglutinan el núcleo de la certeza y el núcleo del mensaje de Jesús. Soy yo, no tengáis miedo, ¿por qué teméis? ¿Dónde está vuestra fe? Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya no solamente Jesús es aquel que llama papá a Dios, sino que Él nos ha dado su Espíritu y nos ha permitido, como dice a María Magdalena en el jardín: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La fe en Jesucristo, Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos, y en Dios su Padre, permite confiar la vida en cualquier situación en sus manos
en gesto semejante al de Jesús, en el momento en el cual Él tenga designado, acreditará su amor y la respuesta total a la confianza depositada en su palabra. Núcleos de fe para un cristiano son: creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la vida futura, creo en la resurrección de la carne. Y esta es la dimensión que nos permite la esperanza cristiana. Cuando recorremos los hechos de los apóstoles o las primeras comunidades, descubrimos que este es el núcleo de su espiritualidad. No tendremos poder para suprimir en el mundo el mal, la desgracia, la enfermedad, pero no es remedio embargarse el corazón. Una respuesta posible desde la fe será el ir por los caminos, dejando a los hermanos que sufren distintas incapacidades en el nombre del Señor. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Y ojalá podamos dar al mundo en este momento la esperanza, en este momento en que quizá estamos constreñidos por la guerra, por la pandemia, por el clima y la soledad o la sequía. Jesús, en este camino de la vida, que es el camino de Emaús, nos enseña cómo se acerca Él. Es suya la iniciativa y suyo es el calentar nuestro corazón y dar a los discípulos la certeza de que es Él. Hoy faltan personas que, como Jesús, quieran explicar el sentido de las cosas, que ofrezcan en el camino el sentido trascendente de los acontecimientos y dar, por tanto, a la historia la dimensión teologal de la esperanza. El momento más crítico que vivieron los apóstoles fue cuando Tomás se resistía a creer que fuera verdad la resurrección del Señor, y él reclamó, para aceptar la resurrección, meter sus manos en las llagas. Nosotros, que tocamos el dolor del hombre, seremos capaces, al palpar las heridas de la humanidad, el agradecer también este testigo de la resurrección de Jesucristo. El paralelismo entre el resucitado y el octavo día, y lo que es el dolor del mundo, para lo que se dedican a servir, a consolar, a curar, creo que es una dimensión también contemplativa. Nosotros podemos ser un signo ante el mundo de nuestra esperanza, precisamente por ese modo de vida que significa el monacato. Ante el dolor del mundo, las heridas de tantos hombres, las llagas de la Iglesia, el creyente es capaz de confesar: Señor mío y Dios mío, y sabe que en ello consiste su mayor esperanza. Los que lo han hecho declaran haber sido inundados de alegría, porque donde están los agujeros de los clavos están las señales que confirman la presencia del resucitado. En este momento en el que quizá los monasterios, las comunidades viven la intemperie de generaciones más jóvenes, es el momento de creer y de esperar y poner la mano en ese problema, en esa herida a veces que nos acosa de el miedo o del escepticismo o de la tristeza o de la desesperanza, y atreverse a creer en esa mano herida la presencia de Cristo resucitado. Os lo deseo a todas las hermanas y a todos los monasterios, este reto de la esperanza teologal.